en la telefonía, en salud pública, la educación. Dice Friedman que esas empresas públicas, es un poco el centro de su obra Libertad de Elegir, esas empresas públicas, dice Friedman, tienen una prestación de servicios de mala calidad. El teléfono se quedaba sin tono y duraba sin tono largos meses. Y lo más grave de todo es que siempre daban pérdidas, estaban siempre en déficit. Algunos atribuyen eso a los sindicatos. La verdad es que los políticos nombraban en las empresas públicas, nombraban cantidad de personas no siempre necesarias o calificadas para cumplir con los votantes que han hecho su elección posible. En el campo monetario hay una cosa muy grave. Ocurre que, aplicando las ideas cepalinas, creo yo, bueno, hay que advertir, antes de avanzar, que si se acepta ese principio de que el Estado debe ser pequeño, solo ocuparse de la vigilancia y la defensa, y que las empresas públicas dan mala calidad de servicio y son deficitarias, la conclusión es lo que dice Friedman en su obra, y es toda actividad que un particular quiera hacer, lo hará siempre mejor que el Estado. Y por ende, deben privatizarse las empresas públicas, no debe haber empresas públicas ni en puertos, ni en telecomunicaciones, ni en energía, para eso están los particulares. En el campo monetario, habría que decir que estamos en presencia, años 70 y mitad de los 80, de una brutal hiperinflación, vale decir, un aumento del IPC, del índice de precios a los consumidores, tan alto, que pudo ser del 300.000 en el Perú de Alan García y del 1.000.000 en la Bolivia de Silvio Suazo, al punto tal que en todos los países la moneda tuvo problemas. En Brasil había cruzeiro y se eliminó por la moneda cruzado, se cambió el cruzado, se llegó al real. En Perú se pasó del sol al INTI, se eliminó el INTI y se volvió al nuevo sol. Nicaragua pasó del Córdoba al nuevo Córdoba. Murió el peso argentino y nació el austral, luego murió el austral y volvió el nuevo peso. Y en Venezuela hace 2 años el presidente Chávez le quitó 3 ceros al bolívar para hacer el bolívar fuerte. ¿Fruto de qué? De que al aumentar mucho la inflación es muy complicada la contabilidad. Del nivel micro de las empresas, de las familias mismas, y ni qué decir del Estado, las cuentas nacionales. ¿Cómo cargar? Y no había computadoras muy fuertes hace 30 años. Toda la información estadística y contable, si todo vale millones y millones y millones. ¿Qué hicieron? Quitar ceros. Argentina, por ejemplo, es un país paradigmático del mal manejo, quitó 12 ceros a su moneda en 20 años. 3 ceros y otros 3 ceros y otros 3 ceros. La escuela neoliberal, pues todos sabemos que funcionó en la Universidad de Chicago con Milton Friedman, y había pensadores como Ronald McKinnon y Arnold Harberger, que se ocuparon del tema monetario y postularon lo que se conoce como la teoría monetarista, que es una aplicación del neoliberalismo al campo de la moneda, y dice así: la explicación suficiente para que haya inflación es que la masa monetaria, M1 o medios de pago, se ha manejado desordenadamente, de modo que si ha crecido mucho la masa monetaria, también van a crecer los precios. En eso encuentra Friedman una causa eficiente indiscutible, al punto que la obra con la que Friedman gana el Nobel de Economía es la Historia monetaria de Estados Unidos, donde afirma que la inflación es siempre y en todos los casos un evento monetario, de origen monetario. Y, por ejemplo, lo aplica al año 29 explicando que hubo recesión no por lo que dice Marx, que al trabajador no le pagan su producción, o por lo que dice Keynes, que el consumidor ahorra parte de su ingreso y no consume todo, entonces no todo el producto se vende, sino porque no hubo una adecuada proyección de liquidez de las autoridades monetarias hacia la economía. La conclusión de esto es obvia pero brutal. Si se acepta que el aumento de los precios está determinado por un aumento de la masa monetaria y usted quiere que bajen los precios, la conclusión es que hay que bajar la masa monetaria. No hay otra alternativa posible, y a eso es lo que llaman los neoliberales monetaristas la teoría del shock monetario. Shock monetario quiere decir
que, por ejemplo, se baja el gasto público. Hay gobiernos que, aún con los recursos, teniéndolos, no hacen las vías, las dobles calzadas o los puertos, porque les han dicho mantenga la masa monetaria controlada para evitar que se dispare la inflación. En el texto de Friedman, titulado Hacia un consenso post-Washington, sostiene que un país puede tener de inflación hasta el 40%, siempre y cuando haya crecimiento y empleo. Lo que no puede es concentrar toda su energía en bajar la inflación hasta cero a costa de generar desempleo. En este caso, el shock monetario lo aplicó Sachs en Bolivia, lo aplicó en Polonia con Wałęsa, lo aplicó en Rusia con Yeltsin y en efecto bajó la inflación en medio de una gran recesión y un alto desempleo. A nivel financiero, el modelo neoliberal postula una teoría que dice que una de las razones por las cuales el ahorro es escaso en los países en desarrollo, en los países pobres, es que está mal manejada la tasa de interés. Porque, por ejemplo, dice, ¿qué ocurre si una persona coloca su ahorro en un banco y le pagan 8 de interés y hubo 10 de inflación? Pues que perdió 2% de capacidad de compra. En Colombia, hasta los 70s, había tasas de inflación por encima de la tasa de ahorro. Entonces la gente dejaba plata en la casa o consumía. Primera propuesta de los neoliberales, tiene que haber una tasa de interés, que ellos llaman tasa de interés positiva, o tasa de interés denominada real. Real quiere decir que para comenzar, en ningún caso, la tasa de interés será menor que la inflación, o si no, el dueño del dinero lo consumirá y no ahorrará. Va y compra a mercado rápido porque mañana valdrá menos el dinero. Pasaba en Brasil y Argentina en la época de la hiperinflación, la gente recibía el sueldo y compraba todo de una vez, ahorro no había. Si aceptamos que la tasa de interés debe incluir por lo menos el índice de inflación y este era muy alto, sobra decir que hubo tasas de inflación de interés muy altas, del 200 en Argentina, año 85, y en Colombia tuvimos tasas de interés del 90%, lo repito lentamente, 90% algunos días de septiembre del año 99, para defender la banda cambiaria, que igual después se cayó. Pero aún si al ahorrador le pagaran la inflación, por ejemplo, 10 de inflación, 10 de intereses, la pregunta es, ¿y en qué negocio está el ahorrador? ¿Qué beneficio deriva de poner plata a un interés que es igual al de la inflación? Cuando reciba la plata con su interés, va a comprar igual que ayer, pero se abstuvo de consumir. Alguien usó su plata, se lucró de ella. Deben premiarle al ahorrador, un premio al ahorrador, porque él no consumió, le cedió a otro su capacidad de consumo. Si supusiéramos ahora que tuviéramos 10 de inflación y 10 aquí y 5% de premio, la pregunta que sigue de parte de los neoliberales es, sí, pero es que quien ahorra y quien recibe la plata no se conocen. El que ahorra lo lleva a un banco, que lo capta a una tasa baja, pasiva de captación, y lo presta a una tasa activa de colocación mayor a un ciudadano que él no conoce. De modo que el banco también vive el negocio y se requiere entonces un margen para el banco. El margen del banco es otros puntos que al banco le quedan. En suma, la tasa de interés positiva quiere decir que el interés debe reconocer la inflación más un premio al ahorrador más un margen para el banco. Y eso puede terminar en intereses astronómicos. De hecho, hay que decirlo, este modelo suena muy bien, suena muy lógico, pero aplicándolo en América Latina, la banca se quebró en todos los países. En Colombia se quebró 2 veces. Se quebró en el 82, cuando el señor Michelsen abusó de autopréstamos en el Banco de Colombia, y se quebró en el 99, cuando se quebró el UPAC. Porque el UPAC funcionaba así. Al ahorrador le corregían su ahorro cada día, llamada corrección monetaria, de acuerdo con la inflación. Estaba indexado su ahorro. Para que eso funcione hace falta que quien toma el préstamo también abone cada día cuotas mayores. La gente pagaba más y más y más.
Pero la condición para que eso funcione bien